Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. Les presentamos las noticias más destacadas de este día. Comenzamos con la guerra en Ucrania, donde nuevos ataques rusos con misiles han dejado al menos 9 muertos en varias ciudades ucranianas. La central nuclear de Zaporilla vuelve a estar sin luz y en riesgo. Mientras en Kiev, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se ha reunido con el presidente Zelensky para tratar sobre la prórroga del acuerdo de cereales. Respecto a Rusia, la justicia europea ha excluido a una persona de la lista de sanciones. Se trata ni más ni menos que de la madre del propietario de la empresa militar rusa Grupo Wagner. La sentencia explica que las medidas restrictivas se basan únicamente en medidas de parentesco. Además, en Zúrich, Suiza, varios exempleados de la filial del banco Gazprom Bank están siendo juzgados en relación con la expatriación de parte de la fortuna personal del presidente Vladimir Putin. En España han fallecido 3 trabajadores después de quedar atrapados en una mina de potasa en la localidad de Súria, en Barcelona. El accidente se produjo por un desprendimiento de una galería. Veremos también el primer cementerio de CO2 inaugurado en Dinamarca en el fondo del Mar del Norte, con una capacidad de hasta 8 millones de toneladas. Francia ha aprobado en el Senado la controvertida reforma de las pensiones que retrasa a los 64 años la edad de jubilación. Al final de nuestro informativo veremos las masivas manifestaciones en Madrid y Ciudad de México por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y cerraremos con el estreno del filme Mon crime, mi crimen, del cineasta francés François Ozon. Enseguida, los titulares. Bombardeos masivos en Ucrania con varios civiles muertos. La central nuclear de Zaporilla se ha quedado sin electricidad y se teme un accidente. La oposición georgiana consigue la retirada de un proyecto de ley contra la libertad de prensa. La oposición a Netanyahu sale a la calle para protestar contra la reforma de la justicia que quitaría independencia a los jueces. Dinamarca inaugura un cementerio transfronterizo de CO2 en el fondo del Mar del Norte, que almacenará millones de toneladas de este gas de efecto invernadero. Bombardeos masivos en Ucrania, los peores en semanas. Hay 6 muertos confirmados y un número indeterminado de heridos. 5 de los civiles fallecidos se han registrado en la región de Leópolis, en el oeste. El 6º en la región de Dnipro. En Kiev, la capital, su alcalde ha informado de al menos 2 heridos. En Kharkov, la segunda ciudad del país, en el este, los últimos ataques han dejado a sus habitantes sin agua, electricidad ni calefacción. La central nuclear de Zaporilla también se ha quedado fuera de la red eléctrica y funciona con generadores. El operador ha alertado del riesgo de accidente nuclear, al igual que el jefe del OIEA, que ha dicho que estamos jugando con fuego. Las defensas aéreas ucranianas han abatido 34 de los 81 misiles lanzados por Moscú. La guerra en Ucrania sigue estando en el centro de la agenda del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que acudió a Kiev en una visita oficial. Se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky para hablar de la prórroga del acuerdo de los cereales. Guterres calificó su visita como otra prueba del apoyo de la comunidad internacional. This is my 3rd visit to Ukraine in less than a year. My 3rd visit to show our full commitment and to help seek solutions. The position of the United Nations, which I have consistently expressed, is crystal clear. Russia's invasion of Ukraine is a violation of UN Charter and international law. The sovereignty, independence, unity and territorial integrity of Ukraine must be upheld within its internationally recognized border. El suministro de grano ucraniano se vio interrumpido con el inicio de la invasión rusa a gran escala. Tras largas negociaciones con la mediación de la ONU y Turquía, Rusia aceptó en julio garantizar la seguridad de los graneleros que transportaban productos agrícolas. El acuerdo expira el próximo 18 de marzo.
Por primera vez, la justicia europea ha excluido a una persona de la lista de sanciones aprobadas contra Rusia tras su invasión de Ucrania. Se trata de Violeta Prigozhina, madre de Yevgeny Prigozhin, propietario de la empresa militar rusa Grupo Wagner. La sentencia del Tribunal General Europeo explica que las medidas restrictivas se basan únicamente en su relación de parentesco, por lo que no son suficientes para justificar su inclusión. Y todo eso a pesar de que su hijo es, según la sentencia, responsable de acciones que han socavado la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Esta es la primera, pero podría no ser la última sentencia, ya que la justicia europea tiene abiertos varios casos contra las sanciones impuestas por la Unión Europea. Hasta ahora se han presentado 77 recursos, tanto de particulares como de entidades. El Tribunal de Zúrich juzga a 4 exempleados de la filial suiza del banco Gazprombank por presunta negligencia al colaborar con el músico Sergei Rolgudin, amigo personal de Vladimir Putin y sospechoso de haber llevado al exterior parte de la fortuna del presidente ruso. Unos 30 millones de francos suizos fueron presuntamente transferidos desde empresas a nombre del músico con sede en Panamá y Chipre, sin que los directivos de Gazprombank hubieran realizado las debidas inspecciones. ¿Cómo suministrar urgentemente a Ucrania el armamento y munición que necesita para su esperada contraofensiva? Es lo que debaten en Estocolmo. Este miércoles los ministros de defensa de los países de la Unión Europea. El alto representante de Exteriores, Josep Borrell, propone financiar con 1.000 millones de euros el envío de la munición que tengan los Estados miembros en sus arsenales. The issue is how to provide the ammunition that Ukraine needs to continue defending. I presented a proposal. The ministers will discuss. The proposal has been built together with the External Action Service, with the European Defence Agency, which I have the honor to chair, and the Commission. Por su parte, Oleksiy Reznikov, ministro de Defensa ucraniano, ha negado con cierto humor cualquier relación de su país con el sabotaje del gasoducto Nord Stream del pasado septiembre. For me, it's a little bit strange story because this story is nothing with us. And I think that investigation of official authorities will describe every details, because it's like a compliment for our special forces, but this is not our activity. Los Estados miembros deben decidir también si las futuras compras de munición se realizarán a través de la Agencia Europea de Defensa o por medio de un consorcio de países. Se espera llegar a un acuerdo de cara a la cumbre de ministros de Exteriores del próximo día 20. El gobierno de Georgia retira el proyecto de ley que restringía la libertad de prensa tras las protestas masivas. La oposición georgiana denunció la ley como un instrumento represivo. Provocó manifestaciones generalizadas hasta la misma noche de este miércoles. Este jueves, pese a que la ley que restringía la libertad de prensa estaba aprobada en primera lectura, ha sido retirada incondicionalmente. La indignación de los manifestantes les llevó al Parlamento después de que los diputados aprobaran en primera lectura la propuesta de ley, que requiere que las organizaciones de medios de comunicación que reciben más del 20% de su financiación de fuera de Georgia se registren como agentes de influencia extranjera. La medida es similar a la promulgada en Rusia en 2012, que se ha utilizado para acallar a los críticos con el gobierno de Vladimir Putin. La oposición georgiana asegura que la norma derogada marcaba un giro hacia el autoritarismo y hubiera perjudicado las posibilidades de Georgia de entrar en la Unión Europea. Día de resistencia contra la dictadura. Así denominan los manifestantes la movilización masiva que ha tenido lugar este jueves en Israel contra la reforma judicial impulsada por el gobierno de coalición con la ultraderecha de Benjamin Netanyahu. We are all here to protest against what's happening with the reform and for democracy. We think that it will hurt democracy, it will hurt Israel, it will hurt the economy,
and we want it to stop. Israel is on the verge of becoming an autocratic country. The current government is trying to destroy our democracy and actually destroy the country. La movilización contra la reforma judicial comenzó hace 10 semanas y se ha convertido en un movimiento de protesta masivo, extendido a amplios sectores de la sociedad israelí, incluido el ejército. El sábado pasado, más de 250.000 personas protestaron en todo Israel, al grito de democracia y no a la dictadura. Miles de mujeres se manifiestan en Madrid, Barcelona y decenas de ciudades españolas más para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Reivindicaron la lucha feminista con 2 marchas separadas en la capital española por la fractura que ha generado la ley trans y las consecuencias abiertas por la reforma de la llamada ley del solo sí es sí. España es considerada a menudo referente de los derechos de la mujer en Europa, sobre todo tras la aprobación en 2004 de una ley que promueve medidas contra la violencia de género. Seguimos reivindicando que nos traten igual que al resto de seres humanos. Somos la mitad y resulta que cobramos menos, tenemos, nos siguen matando. ¿Qué más te puedo decir? Al otro lado del Atlántico, en la capital mexicana, miles de mujeres se manifestaron en medio de una fuerte presencia policial. Hoy es la primera vez que marcho y estoy aquí porque estoy harta de salir todos los días al trabajo, a la escuela y recibir cualquier tipo de acoso. Estamos exigiendo respeto por el simple hecho de existir. Estoy harta que por ser mujer esté condenada a vivir esto todos los días. El acoso y la violencia contra las mujeres en México es generalizado. Más de 20 son asesinadas cada día y por cada 100 mujeres asesinadas, solo 4 casos terminan en penas de cárcel. Cada domingo Marianne se siente arropada por otras compatriotas lejos de su lugar de nacimiento. Esta venezolana llegó a Madrid hace 6 años y contactó con un equipo de kicking ball por Facebook. La mayoría de las integrantes pues siempre ha estado ahí para apoyarte, para ayudarte en lo que necesites y siempre están disponibles o sea, ha sido una ayuda a estar más tranquilo y a no sentirte sola fuera de un país que no es el tuyo. Este deporte es una mezcla de fútbol y béisbol. Se desarrolló en Venezuela a mediados del siglo pasado a partir del kickball y es exclusivamente femenino. Los hombres, los chicos, jugaban baloncesto y fútbol y las chicas al kicking ball porque lo fueron introduciendo de esa manera, porque era jugado en las petroleras, mientras los hombres trabajaban en las plataformas petrolíferas, pues las mujeres jugaban kicking ball para distraerse. La situación política en Venezuela favorece la expansión del kicking ball. Las mujeres que salen de su territorio debido a lo que están viviendo allí se encuentran en otros países gracias a la práctica de este deporte. Poco a poco más mujeres de otras nacionalidades se van animando a practicarlo, por lo que también actúa como una herramienta óptima de integración. Hoy toca partido amistoso de preparación para un campeonato. Es el primero para algunas. Pero ellas afrontan la rivalidad de forma diferente. Compartimos valores como el respeto, la comunicación, la amistad, el trabajo en equipo, pues sería de más femenino y pues se entiende mejor de mujer a mujer. Y en el 8M, todas estas deportistas tienen una reivindicación principal. Un espacio que de seguro lo vamos a cuidar, vamos a usarlo para un buen fin, que es el deporte, la integración de la mujer en la sociedad. No solo en el trabajo, en varios ámbitos, sino en el deporte. Entonces, queremos espacios más que todo para desarrollar nuestra actividad. Y también para aumentar la visibilidad y la participación en un deporte en el que ellas son las únicas protagonistas. En Madrid, Carlos Marlasca, para Euronews. El presidente francés Emmanuel Macron se ha comprometido a presentar en unos meses un proyecto de ley que consagre el derecho al aborto en la Constitución francesa. Así lo prometió el Día Internacional de la Mujer. La Asamblea Nacional Francesa votó a favor del cambio constitucional el año pasado, pero no fijó fecha. Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó el derecho al aborto, en Francia ha aumentado la presión de quienes propugnan blindar este derecho de la mujer.
El Senado francés ha votado a favor de retrasar 2 años la edad de jubilación hasta los 64 años. Los senadores lo aprobaron por 201 votos contra 115 en una sesión nocturna, pese a la oposición de los sindicatos, que es apoyada por la mayoría de los franceses. La reforma penaliza sobre todo a las mujeres, que tendrán que trabajar más años para cobrar la pensión completa. Los sindicatos han prometido presionar al gobierno de Emmanuel Macron con más protestas y huelgas. Dinamarca inaugura un cementerio de CO2 transfronterizo. Según sus autoridades, el primero del mundo de este tipo. Se encuentra en el Mar del Norte, a casi 2 kilómetros de profundidad, y se espera que almacene hacia 2030 hasta 8 millones de toneladas por año de este gas de efecto invernadero. Un éxito fruto de la cooperación europea, celebra la presidenta de la Comisión. This is a story worth sharing. It's a European success story of cross-border cooperation, CO2 that is captured in Belgium and soon Germany, is loaded onto ships in the port of Antwerp-Bruges, and stored thanks to Danish pioneering spirit. El lugar escogido es paradójicamente un antiguo yacimiento de petróleo. El panel de cambio climático de la ONU considera la captura de dióxido de carbono como una de las soluciones contra el calentamiento global, aunque los críticos alegan que se trata de una tecnología no probada, que socavará además la determinación de acabar con el empleo de combustibles fósiles. Menor gasto, pero sin caer en la austeridad. La Comisión Europea quiere que los Estados miembros vuelvan a la disciplina presupuestaria, lo que significa dejar gradualmente atrás los años con elevados gastos gracias a la suspensión de las reglas fiscales. Las normas jurídicamente vinculantes obligan a los países de la Unión Europea a mantener su déficit público por debajo del 3% y su ratio entre la deuda y el PIB por debajo del 60%. Umbrales que muchos actualmente superan con creces. But the support cannot continue indefinitely. So the time for broad-based fiscal stimulus has passed. It's time to shift gear and look to the future. En primavera, la Comisión Europea dará a cada país un objetivo de gasto para 2024 ajustado a sus propios planes. Si los objetivos propuestos por los países no son suficientemente ambiciosos, Bruselas sugerirá un nuevo objetivo adaptado al perfil de deuda de cada uno de ellos. Además, la Comisión no pondrá en marcha este año el proceso de déficit excesivo que podría dar lugar a sanciones financieras para países que incumplan las normas. The biggest challenge is to start a fiscal consolidation phase after many years of heavy public spending, because governments spent a lot during the pandemic. Then came the energy crisis and the Russian aggression against Ukraine. So governments again spent a lot on defense and also on supporting households and companies to cope with high energy prices. So basically in the past 3 years, we had very large public spending, and somehow ending that and starting a fiscal consolidation will be a major challenge, I'm afraid, for many countries in 2024. So countries in the most difficult positions are those that have the highest public debts, including Greece, Italy, Spain, but I think also France will face major challenges. Los líderes debatirán el nuevo marco fiscal en el mes de marzo, una negociación que se prevé complicada por la disparidad de opiniones entre norte y sur. Posteriormente, la Comisión Europea presentará su propuesta de reforma. François Ozon, uno de los cineastas europeos más conocidos del continente, regresa con su 22º largometraje, Mon Crime. Tras películas más serias como Grâce à Dieu sobre casos de pederastia ocultados durante años por la Iglesia Católica, cierra una trilogía de comedias ligeras pero profundas, cuyas 2 primeras obras fueron With Femme y Potiche. Ozon retoma una comedia de boulevard de la década de 1930.
C'est important que ça se passe dans les années 30, parce que ce dont je parle, si je l'avais traité aujourd'hui, je pense que ça aurait été un film beaucoup plus dramatique. Alors forcément, mon histoire résonne avec aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le mouvement féministe actuel, dans la libération de la parole par rapport aux violences faites aux femmes, mais c'est intéressant, je trouve, de regarder ça avec les yeux d'aujourd'hui et de voir que dans les années 30, c'était aussi très compliqué et que les femmes, elles trouvaient peut-être des moyens un peu transgressifs pour s'en sortir et réussir. Una actriz sin recursos es acusada del asesinato de un famoso productor. Con la ayuda de su mejor amiga demuestra su inocencia alegando legítima defensa. Monjim es tanto un homenaje a la década de los años 30 como a sus películas en plena época dorada de Hollywood. J'ai la chance de pouvoir sortir dans les pays européens. Celui-là, il est déjà vendu quasiment partout, donc c'est une chance. D'autant plus que ce film est un peu dans la trilogie de 8 femmes et Potiche. Voilà, c'est un peu le dernier volet. Donc comme c'était 2 films qui avaient très bien marché en Europe, et surtout en Europe, le cinéma français est doublé. En Allemagne, en Italie, en Espagne, et du coup ça permet de toucher un public plus large. Ta vie me semble si différente à présent. La película acaba de estrenarse en Francia y llegará a las pantallas de toda Europa en primavera. Pour Mademoiselle Verdier. Oh, je crois que mon crime est en train de tourner la tête de toutes les femmes. Bonjour mes poupées. Mais regardez-moi ce luxe, cette robe de chambre. Eh bien, je vous en prie. Ya nos despedimos con nuestro No Comment de hoy y las protestas en Grecia tras el accidente ferroviario en el que murieron 57 personas. Protestas que denuncian la negligencia y la escasez de personal en infraestructuras esenciales. Gracias por su atención. Pueden seguir informándose a través de nuestra web y de nuestro canal de YouTube. Volvemos mañana con más noticias.